13 datos misteriosos de la alineación astronómica de las pirámides de Giza. Acompáñame a explorar el misterioso mundo de las pirámides egipcias, testigos silentes de un pasado enigmático. ¿Cómo lograron los antiguos arquitectos alinear estas majestuosas estructuras con tal precisión milenaria? ¿Fue la mano de la ciencia o el toque de lo divino? En este fascinante viaje, desvelaremos los secretos ocultos tras la orientación de las pirámides, explorando teorías que desafían el tiempo y desentrañan el tejido mismo del antiguo Egipto. ¿Estás preparado para sumergirte en el enigma que conecta el cielo y la tierra? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Las pirámides de Giza, situadas en Egipto, han fascinado a la humanidad durante siglos debido a su majestuosidad y a la precisión con la que fueron construidas. Los antiguos egipcios fueron grandes observadores del cielo. Su avanzado sistema de medición del tiempo dio origen a nuestro calendario solar, mientras trazaban un detallado mapa estelar ligado estrechamente a su religión. También alinearon sus templos en búsqueda de la Ma'at, el orden cósmico, perfeccionando patrones de orientación astronómica con este propósito. Número 1. Están alineadas con los 4 puntos cardinales. La conexión estrecha entre el cielo y la tierra se refleja claramente en la orientación de las pirámides, especialmente las construidas en la meseta de Giza por los faraones Keops, Kefren y Miserinos, alrededor del 2550 a.C. Estas majestuosas estructuras están cuidadosamente alineadas con los 4 puntos cardinales. La metodología exacta utilizada para lograr esta precisión en la orientación es objeto de intensos debates en la historia de la egiptología. Número 2. El asterismo del carro se representaba con una pierna de toro durante rituales funerarios. Los egipcios denominaban Mesketiu al asterismo del carro, conformado por 7 estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Se representaba con una pierna de toro, o la asada empleada en la apertura de la boca durante rituales funerarios, como el que se le devolvían los sentidos a la momia del difunto. La importancia de Mesketiu se destaca en los textos de las pirámides, la colección religiosa más antigua, presente en numerosas cámaras funerarias desde el 2300 a.C. Número 3. La idea de que el rey difunto viajaría al firmamento y se convirtiera en una entidad estelar se remonta a principios del Reino Antiguo. En estos textos encontramos las palabras: «Yo soy el que vive. Las 2 Enéadas se han purificado para mí en Mesketiu, la imperecedera», expresando el deseo del difunto rey de ascender al firmamento y transformarse en una entidad estelar, unido a las llamadas estrellas imperecederas o inmortales. Las estrellas circumpolares, que a diferencia de las demás, siempre son visibles en el cielo nocturno. Esta concepción se remonta al menos al Reino Antiguo, evidenciada en la pirámide escalonada del rey Djoser en Saqqara, erigida alrededor del 2650 a.C., pero posiblemente refleja tradiciones aún más antiguas, incluso del periodo predinástico hacia el 3100 a.C. Número 4. La conexión de la realeza y el cosmos con Mesketiu se evidencia en otra faceta. La conexión íntima de Mesketiu con la realeza y el cosmos se evidencia en otra faceta. En una inscripción del templo de Edfu, del siglo III a.C. se afirma: «Observando a Mesketiu, he establecido las 4 esquinas del templo de su majestad». Esto indica que el templo se orientó en la dirección en que Mesketiu era visible en el horizonte. La orientación se llevaba a cabo mediante la ceremonia del tensado de la cuerda, en la que el rey, acompañado de la diosa Seshat, fijaba el eje y el perímetro del templo mediante observaciones, presumiblemente de naturaleza astronómica. Número 5. Mesketiu pudo ser la referencia de los egipcios para establecer orientaciones meridianas.
La práctica de utilizar la observación de estrellas y otros cuerpos celestes para orientar edificaciones sagradas se remonta a los inicios de la civilización egipcia, así como la antigua ceremonia del tensado de la cuerda, documentada en registros de la dinastía Primo. En particular, Mesquetiu posiblemente fungía como la referencia fundamental para los egipcios al establecer orientaciones meridianas, basadas en los astros visibles en un meridiano, la línea imaginaria que divide la bóveda celeste en dos mitades, oriental y occidental. Número 6. Las pirámides de los faraones de la dinastía 4 son las mejor orientadas. La precisión en la orientación de las pirámides egipcias varía, y de las más de 60 conocidas, solo unas pocas muestran una orientación precisa. Las pirámides de la dinastía 4, en Dashur y Giza, son las mejor orientadas, con errores astronómicos de aproximadamente un cuarto de grado o 15 minutos de arco. En algunas, como las de Keops y Kefren, el error es aún menor. Para ponerlo en perspectiva, el Sol o la Luna llena, vistos a simple vista, tienen un diámetro de unos 36 minutos de arco. Estos resultados, con errores tan pequeños, indican que solo un observador altamente capacitado, con experiencia y equipado con los instrumentos más precisos de la época, podría lograr tal nivel de precisión. Número 7. Se sugirió que para alinear la Gran Pirámide se había utilizado la estrella Tuban. La peculiaridad de que las pirámides más antiguas sean las mejor orientadas ha suscitado diversas teorías, muchas basadas en la utilización de observaciones astronómicas para determinar la línea norte-sur. En el siglo XIX, el astrónomo Piazzi Smyth propuso que la alineación de la Gran Pirámide se logró utilizando Tuban, que en esa época era la estrella polar visible más cercana al polo celeste. La sugerencia de utilizar Tuban como referencia fue respaldada por Heinrich Karl Brugsch, un destacado egiptólogo de su tiempo. Tuban alcanzó su posición más cercana al polo celeste alrededor del 2787 a.C., ubicándose a aproximadamente 2 minutos de arco de distancia. Sin embargo, en la época de Piazzi Smyth y Brugsch, no se conocía el hecho de que la Gran Pirámide fue construida al menos 2 siglos después de lo que se creía inicialmente. Por lo tanto, debemos descartar la idea de que su orientación se basa en Tuban. Número 8. Se han propuesto otros métodos de orientación basados en la observación del Sol y las sombras. Se han propuesto métodos de orientación basados en la observación del Sol y las sombras que éste proyecta. En 1931, Ernst Zinner sugirió examinar la sombra menor producida por un gnomon, una vara vertical clavada en el suelo, ya que en nuestro hemisferio, la sombra del Sol al mediodía es la más corta del día y se proyecta hacia el norte. Aunque la dificultad para perfilar las sombras inicialmente limitaba la precisión, a finales del siglo XX, el artista estadounidense Martin Isler afirmó que era posible perfilar sombras de manera adecuada mediante técnicas que podrían haber estado disponibles en la época faraónica. Número 9. El método del círculo indio pudo haber proporcionado la precisión requerida mediante la observación. En fechas recientes, el arqueólogo Glenn Dash, miembro del proyecto de cartografía de la meseta de Giza, que busca cartografiar detalladamente la meseta de Giza, ha llevado a cabo experimentos que sugieren que el método del círculo indio podría haber ofrecido la precisión necesaria mediante la observación del desplazamiento de la sombra solar durante el día. No obstante, hasta ahora no existen pruebas concluyentes de que los egipcios estuvieran al tanto de este método. Número 10. Las pirámides de la dinastía 4 mostraban una tendencia específica. En la década de 1980, el astrónomo Stephen Hawking observó una correlación temporal en los errores de orientación de las pirámides. Descubrió que las pirámides de la dinastía 4 y algunas anteriores y posteriores mostraban una tendencia específica. Las pirámides más antiguas presentaban una peor orientación, pero el error disminuía alcanzando su mínimo durante el reinado de Keops, solo para aumentar nuevamente en construcciones posteriores. Según Hawking, el fenómeno de la precesión, el cambio gradual en el eje de rotación de la Tierra, podría explicar este sorprendente patrón. Sin embargo, su hallazgo no recibió gran atención, ya que Hawking sugirió que las pirámides estaban orientadas según el orto de ciertas estrellas, es decir, el punto en el que aparecen en el firmamento, un método que se ha demostrado no ser lo suficientemente preciso.
Número 11. La propuesta que ha ganado más apoyo en la comunidad científica no se ha sido probada experimentalmente. De acuerdo con la literatura egiptológica, el método que ha ganado más respaldo fue propuesto por Edwards en 1947. Este método implica la creación de un horizonte artificial, como un muro de piedra, para evitar problemas causados por la extinción atmosférica, pérdida de luz estelar al atravesar la atmósfera terrestre, y la refracción cercana al horizonte, cambio en la dirección de la luz. Después, se elige una estrella circumpolar y se observa su movimiento nocturno, marcando sobre el horizonte artificial las posiciones de su salida y puesta. Estos puntos precisos indicarían la línea meridiana norte-sur. Aunque la supuesta precisión de este método ha ganado respaldo en la comunidad científica, aún no ha sido experimentalmente probado y no hay evidencias claras de su uso en la antigüedad. Número 12. Otro método propuesto que resultó ser incorrecto. En ese contexto, la historiadora de la arquitectura Kate Spence redescubrió las ideas de Haag y en el año 2000 propuso una teoría que integraba aspectos destacados de las propuestas previas. Utilizar el tránsito simultáneo de dos estrellas por el meridiano, alineándose verticalmente, para determinar la línea norte-sur. Spence sugirió un par de estrellas opuestas al polo. Mizar, de la constelación de Meskhetiu, conocida como el Carro, y Kochab, una estrella de la Osa Menor. Aunque su método ofreció una nueva cronología para el reino antiguo, esta resultó ser incorrecta, y se sumaron problemas técnicos casi insalvables, cuestionando la viabilidad de esta teoría. Número 13. Lo único que se ha probado científicamente es que los arquitectos de las pirámides operaban con planes maestros sofisticados. La contribución de Spence tuvo el mérito de estimular un nuevo análisis por parte de los especialistas. En esa línea, se propuso la idea de que los egipcios de la era de las pirámides podrían haber utilizado la alineación vertical de dos estrellas de Meskhetiu, Phegda y Megrez, para determinar la posición del polo celeste y, por ende, el norte geográfico y la línea meridiana alrededor del 2550 a.C. Esta hipótesis destaca una vez más que los arquitectos de las pirámides operaban con planes maestros sofisticados que entrelazaban consideraciones prácticas y simbolismo religioso. En este caso, la íntima relación entre las estrellas circumpolares y la existencia del faraón difunto en el más allá. Aunque el problema de la orientación de las pirámides no se haya resuelto definitivamente, es posible que estemos más cerca que nunca de encontrar la respuesta adecuada. En última instancia, en la fascinante travesía por el enigma de la orientación de las pirámides, exploramos teorías que se entrelazan entre observaciones estelares, simbolismo religioso y maestría arquitectónica. Aunque el misterio persista, cada nueva propuesta nos acerca a descubrir los intrincados secretos que los antiguos egipcios tejieron en sus monumentos, donde lo celestial y lo terrenal convergen en un asombroso tapiz de conocimiento y misticismo. La historia de las pirámides continúa siendo un caleidoscopio de interrogantes, recordándonos que la grandeza del antiguo Egipto reside no solo en sus monumentos imponentes, sino también en los enigmas que guardan celosamente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.